¿Qué tal, amigos de la Red Cristiana? Estamos listos, como siempre, con temas de interés general y que esperamos sean de mucha bendición para ustedes. Así que a prestar atención, como siempre, porque mira, a quién tenemos en pantalla desde Saltillo, Coahuila, México. Eso espero, porque es un pastor viajero. Parece ser que está de local hoy, nuestro querido pastor, y queremos saludarlo y darle la bienvenida, por supuesto, a la Red Cristiana. Un abrazo y qué bueno tenerte aquí, sobre todo, Pastor Josué Ibarra. Continuar con este arrebatamiento. A ver si por fin lo redondeas y lo terminamos. Querido pastor, bienvenido. Gracias a Dios, qué gusto saludarles a todos los que nos miran. Una vez más aquí toda la gente de Red Cristiana que nos sigue y que siempre está al pendiente de las enseñanzas. Que el Señor les bendiga y que en verdad esta tarde sea de bendición y que la palabra pueda llegar a tiempo y pueda bendecir su vida y enseñarle algo poderoso de parte de Dios. Un saludo desde Saltillo, Coahuila, México. Iglesia y Casa de Rescate Resplandece, trabajando para el Señor y para los que están necesitando de Jesucristo. Amén. Gracias y un abrazo y saludo para todos allí en Saltillo, Coahuila, México. Un abrazote grande y muchas bendiciones. Bueno, Gracias. mi querido pastor, el arrebatamiento parte 3. No sé cómo quieras de pronto hilar rapidito el 1, el 2 y entrar en el 3 y avanzar todo lo que podamos. Estábamos viendo las enseñanzas pasadas, cómo es que Apocalipsis capítulo 4 comienza con una palabra poderosa y clave que el apóstol Juan dice, después de estas cosas el Espíritu Santo me dijo, ven, sube y subí, dice, y entonces me llevó a ver una visión, y la visión es a la iglesia estando en el cielo, el Senado de 24 ancianos, que es una representación de la iglesia sin lugar a dudas. No tenemos duda, e incluso teólogos, escatólogos confirman en su mayoría que estos 24 ancianos no son los 12 patriarcas ni son los 12 discípulos, sino que es un senado representativo de la iglesia. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis, podemos ver que la iglesia ya no está presente en la tierra, sino que ha sucedido el arrebatamiento de la iglesia y estamos en la patria celestial. Hablábamos también en torno a esta enseñanza que las razones por las cuales Jesucristo no dejará a su novia en el arrebatamiento, una de las razones principales es porque la novia está siendo protegida por Jesús. Ningún esposo dejaría en sufrimiento a su esposa, ningún esposo permitiría que su esposa fuera violentada o abusada o destruida simplemente por un capricho. Dios no es un Dios de caprichos, sino que es un Dios de promesas maravillosas, y eso nos ha llevado a entender que la gran tribulación no está diseñada para la iglesia, que es la novia del Señor. Ahora bien, también decíamos las clases anteriores que el arrebatamiento, la gran tribulación es una gran condenación. Y las escrituras dicen que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estos son cosas muy importantes que como iglesia debemos de tener en cuenta en nuestra fe y en nuestras convicciones. Hoy en día hay un debate muy fuerte entre teólogos que son pretribulacionistas y otros que son tribulacionistas, porque ciertamente y obviamente los que estudian y defienden la postura tribulacionista, es decir, la tribulacionista asegura que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, y lo hace basado en varios pasajes como Mateo 24, Mateo 25, cuando habla de que la iglesia pasará por tiempos difíciles y por tiempos de prueba. Sin embargo, cuando vemos estos pasajes y los analizamos a la luz de la historia y el contexto de las escrituras o el contexto escatológico, podemos notar que Jesucristo ciertamente hablaba de una tribulación y de una persecución, pero está hablando de una tribulación y una persecución que tiene que ver con el crecimiento del evangelio y con la tribulación como proceso que todo cristiano o la iglesia misma tiene que pasar. Es decir, todo cristiano, la Biblia habla de tribulaciones. De hecho, hay un salmo que dice que Dios estará con nosotros en medio de las tribulaciones. Hay ciertas tribulaciones que llegan a nuestras vidas con el simple propósito de procesarnos, de madurarnos y de establecernos en la presencia de Dios. Pero no podemos comparar las tribulaciones como proceso con la gran tribulación,
porque las tribulaciones como parte de un proceso son parte de la escuela que Dios tiene diseñada para los cristianos para un crecimiento. Pero la gran tribulación habla de el gran día de la ira del Señor, donde Dios va a descargar toda su ira en contra del pecado y los que han rechazado a Jesucristo, en contra de aquellos que también se acobardaron y negaron a Jesús y se alejaron del Señor. Y el día de la gran ira del Señor no está diseñada para el reino para los cristianos que pertenecemos al reino de Dios, porque es un tiempo de gran condenación. Las escrituras nos dicen a nosotros que en el tiempo de la gran tribulación caerán 21 juicios que ya están establecidos, y esos 21 juicios serán de gran impacto no solo para el mundo, sino para la sociedad y la gente que todavía vive para esos tiempos. 21 juicios increíbles que golpearán duramente a la sociedad y a los que negaron a Cristo. Yo no le veo ninguna lógica bíblica ni escatológica al hecho de que Dios mismo nos someta a los que decidimos creer en Él, a los que decidimos vivir para Él, a los que decidimos santificarnos para Él. Yo no le veo sentido el hecho de que Dios nos someta a la misma condenación, a los mismos tiempos de gran tribulación que uno que rechazó a Cristo o que un cobarde. Vaya, si esto se tratara de una competencia para ver si un cobarde o un pagano o un cristiano es mejor en los tiempos de la gran tribulación, pues yo no le veo ningún sentido el hecho de que Dios nos someta a una gran condenación cuando se supone que la sangre de Jesucristo nos libra a nosotros de toda condenación, de toda maldad, de toda consecuencia del pecado. Porque las consecuencias del pecado son varias. Dice la Biblia que el que encubre su pecado jamás prospera. No dice que le va a ir mal por un tiempo, sino que dice que nunca le va a ir bien. La Biblia también dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que el que peca y se mantiene en un pecado, la muerte espiritual como la muerte física llegará. Pero también la Biblia nos dice que el pecado nos condena al lago de fuego, que es la segunda muerte, que es el infierno. Entonces, si yo soy un cristiano que he vivido según las escrituras y según la enseñanza y la doctrina de Cristo, y conforme las escrituras me han dicho que si soy fiel y me santifico y soy fiel hasta la muerte, o soy fiel hasta el día del arrebatamiento, entonces yo obtendré un galardón. Hebreos también nos dice que estamos en una carrera donde Dios galardonará a todos aquellos cristianos que se mantuvieron fieles. Entonces, ¿qué caso tendría, por ejemplo, por poner un ejemplo secular, qué caso tendría si yo fuera maestro y tengo alumnos que se superaron en sus tareas, cumplieron con sus trabajos, cumplieron con sus horarios, fueron disciplinados, y que yo sometiera a reprobarlos a todos junto con aquellos que fueron inconstantes o con aquellos que no fueron disciplinados o permanentes o cumplieron con sus tareas? ¿Qué clase de maestro sería yo si pusiera a todos en la misma balanza de reprobarlos, a pesar de que algunos entregan tareas y otros no, y a pesar de que algunos se disciplinaron y otros no? Entonces, ¿qué clase de maestro sería yo si sometiera a que los que sí se merecen calificar y aprobar, los sometiera a una reprobación y a un mismo examen extraordinario junto con aquellos que fueron perezosos o que no cumplieron con sus tareas? Creo yo que sería un maestro injusto. Creo yo que a la vista de la sociedad y a la vista de la escuela sería yo un maestro corrupto y sería un maestro que no tendría un equilibrio correcto. Entonces, cuando yo pienso en estas cosas y digo, si en las áreas seculares, aquellos que saben recompensar a los que se disciplinaron y fueron constantes y se aprobaron, y saben reconocer entre quien aprobó y quien reprobó, y aún no siendo cristianos, saben recompensar a los que lo merecen, como también saben castigar a aquellos que se merecen el castigo, entonces, ¿qué me hace pensar a mí que Jesucristo será injusto y que yo me he mantenido en santidad, en su presencia, predicando, siendo fiel o tratando de vivir conforme a las escrituras, o esforzándome para amar a Cristo y esforzarme para vivir en esa fe, y que al final Jesús me diga, sabes, te voy a tener que reprobar y vas a tener que pasar la misma gran tribulación que van a pasar los condenados a la gran tribulación? Obviamente, si Jesús decidiera eso, pues yo me someto a él, lo amo,
y pues no tendría ningún problema, porque pues estoy listo también para la gran tribulación, si así fuera. Pero ¿qué clase de maestro divino tendríamos si el mismo Jesús dijera, pues vi tu esfuerzo, vi tu santidad, yo sé que las escrituras hablaban del arrebatamiento, pero pues al final te voy a tener que condenar junto con aquellos que me rechazaron o junto con los cristianos que fueron tibios y que no se comprometieron? Creo yo entonces que sería un maestro divino injusto o un maestro caprichoso. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque las escrituras están llenas de estos pasajes poderosos que nos muestran a nosotros de cómo es que Jesús ha decidido que su novia, su iglesia, su esposa, no pase por la gran tribulación. De hecho, si vamos a la palabra de Dios en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice de la siguiente manera, dice, pero no nos ha puesto Dios para ira. Observe, quiero que observe junto conmigo, dice, pero porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que no nos ha puesto para ira, habla del día de la gran ira del Señor que los profetas también profetizaron, habla de la gran tribulación, porque el día de la gran ira del Señor es la gran tribulación que se viene predicando desde los tiempos antiguos. Y cuando el apóstol Pablo habla de que el Señor no nos puso para el día de la ira, está ese versículo precisamente en el contexto del capítulo 4 de Tesalonicenses, versículos 13 al 18, cuando dice, tampoco queremos que hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí lo primero que Pablo nos dice es que si cristianos, gente que ya se nos adelantó y Dios los llamó a su presencia, pero fueron cristianos, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos esperanza, es decir, los volveremos a ver. Si creyeron en Cristo, los volveremos a ver. Así que es una promesa hermosa y especial para todo cristiano, porque nosotros volveremos a ver a los que se adelantaron y que eran de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, resucitará a los muertos. Porque el Señor, por lo cual, perdón, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y precisamente estos versículos están con el contexto del Tesalonicenses 5:9, cuando dice Pablo, no nos ha guardado para el día de la ira. Entonces habla de dos personas en Tesalonicenses, los que ya murieron y serán resucitados para estar con el Señor, y los que seremos arrebatados. Habla de esta parte del Señor, y yo creo que hay una confusión para adentrarnos ya al tema que quisiera impartir hoy. Yo creo que hay una confusión en muchos cristianos en el tema de arrebatamiento, segunda venida. Sin embargo, son dos temas escatológicos proféticos diferentes. El arrebatamiento tiene una función profética y bíblica, y la segunda venida también. Son dos contextos totalmente diferentes. Y yo quisiera hoy mencionarles las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, porque hay diferencias en esas dos posiciones teológicas. Y la primera, vamos a hablar de la primera diferencia. El arrebatamiento, dice la Biblia, que Cristo viene en los aires en busca de los suyos. La segunda venida dice que Cristo desciende con los suyos a la iglesia. Quiero que observe esta diferencia. El arrebatamiento dice que Jesús viene en los aires, pero para arrebatar y subir a los cristianos, y seremos arrebatados. Pero la segunda venida dice que nosotros bajaremos con Cristo para reinar 1000 años con él. ¿Sí nota la diferencia? Las escrituras nos marcan esta diferencia. No puede ser arrebatamiento y segunda venida la misma situación, porque en el arrebatamiento los cristianos que todavía estemos vivos seremos llevados hacia arriba
mientras que en la segunda venida bajaremos con Cristo, después de las bodas del Cordero, después de pasar un tiempo hermoso en el cielo, 7 años disfrutando a nuestro amado Jesús, luego bajaremos con él para reinar y ver cómo él pondrá a todos sus enemigos y a los enemigos de la fe, nuestros enemigos, bajo sus pies. Y esto es algo maravilloso y es una promesa increíble. Así que la primera diferencia es que arrebatamiento, la Biblia dice que seremos subidos a los cielos, a las nubes, en las nubes nos encontraremos con Cristo, mientras que la segunda venida dice que bajaremos con Cristo para reinar con él. ¿Sí nota la primera diferencia que la Biblia nos marca? ¿Sí? Claro. La segunda diferencia es que el arrebatamiento dice que los creyentes van a la casa del Padre, mientras que la segunda venida nos habla que no se traslada a nadie. Esa es la segunda diferencia. En el arrebatamiento dice que vamos hacia la casa del Padre y en la segunda venida no se traslada a nadie. En la segunda venida Jesús viene a reinar 1000 años. Ya no hay un traslado al cielo, ya no hay un traslado a la casa del Padre. Arrebatamiento nos lleva a la casa del Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego dice, esta palabra es clave, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí hay una profecía hacia el arrebatamiento. El arrebatamiento nos lleva a la casa del Padre, pero en la segunda venida Jesús no viene para llevarnos a la casa del Padre, ni al cielo, ni a ningún lado. En la segunda venida Jesús viene a reinar y a permanecer 1000 años, que es el reino milenial, y nosotros reinaremos junto con él después del arrebatamiento. La segunda cronológicamente es primero el arrebatamiento y luego la segunda venida, es lo que entiendo. Y luego la segunda venida, así es, correctamente. Cronológicamente, primero es el arrebatamiento, seremos llevados al cielo, en las nubes nos encontramos con Cristo, estamos con él 7 años, las bodas hermosas y preciosas, que hay muchos temas. Sabes que hace días, no me quiero desviar, pero hace días leía a un sesionista, a una persona que dice que los dones ya no están manifestándose y no cree en el arrebatamiento, y bueno, escribió algo y dijo algo así como que Dios no está de acuerdo con que en las iglesias haya alabanzas efusivas y que tampoco está de acuerdo con que los cristianos contemporáneos o los cristianos de ahora dancemos, dice él, porque la danza es de la carne y todo se tiene que hacer solemnemente. Y yo me quedé pensando en esta postura de él, y yo tengo muchas cosas que debatir de eso, pero al final dije, bueno, entonces qué quiere ir a hacer el cielo a las bodas del Cordero? Las bodas judías son bodas donde bailaban, danzaban, se gozaban, comían durante 7 días banquetes, increíble, o sea, son bodas, las judías son tremendas, y cuando la Biblia habla de los 7 años de bodas con el Cordero, pues precisamente está hablando, hace una analogía a las bodas judías, y supongo yo que en el cielo, en las bodas del Cordero, porque si hacemos una analogía a las bodas judías, pues literalmente, como decimos en México, va a ser una pachanga, o sea, va a ser una fiesta espiritual, obviamente, no una fiesta donde habrá bebidas, ni alcoholismo, ni cosas de esas, pero sí una boda, una fiesta espiritual donde yo sí creo que Jesús se va a bajar del trono, va a saludar a la iglesia, va a danzar junto con nosotros, o sea, porque somos la novia. ¿Qué novio no se baja a estar con la novia? ¿Qué novio no se baja a abrazar a la novia? Es decir, va a haber una convivencia, va a haber una fiesta celestial increíble, donde todos los teólogos que han negado que no se debe danzar o que no debe haber una fiesta espiritual en la iglesia, claro, tampoco hablo de un desorden, que también sé los lineamientos de lo que es una fiesta espiritual y lo que ya se convirtió en una fiesta pagana dentro de la iglesia, pero creo yo, sinceramente, que Jesucristo será como nuestro Dios, nuestro Salvador, amigo y esposo, un ser que es en el cielo se gozará con nosotros nos gozaremos con él. ¿Qué clase de Dios tendríamos si vamos al cielo a estar aburridos o a una boda totalmente solemne religiosa donde no haya diversión o alegría o gozo espiritual y no tendríamos la oportunidad de sonreír, de danzar, de abrazar al novio? Pues creo yo entonces que somos una secta bien extraña y cuadrada, que no hemos entendido esto de que Dios también es alegre
y de que Dios también se goza, y de que Jesucristo, algunos teólogos dicen es que Jesús nunca danzó. Bueno, pues es que el hecho de que el Nuevo Testamento no diga que Jesús danzó no significa que Jesús como judío no sabía lo que era danzar o no sabía divertirse espiritualmente hablando en una reunión espiritual. De hecho, si vamos a contextos, que ya estoy hablando de la danza, pero si vamos a contextos, hay, en algún momento les hablaré de eso, hay en el Antiguo Testamento palabra que dice que el Padre danza, en el Nuevo Testamento hay una palabra en el griego que dice que Jesús danzó, y también hay una porción en el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu Santo tomó a María o tomó a alguien y danzó. Entonces, ahí sí hay evidencia bíblica de que la Trinidad danza, pero bueno, ese es otro tema. A lo que quiero llegar es que primero es cronológicamente es el arrebatamiento, después disfrutaremos los 7 años de las bodas del Cordero con nuestro Maestro, con nuestro Jesús, nos alegraremos, cenaremos, gozaremos del amado y luego cronológicamente la segunda venida, donde vendremos con Cristo a reinar 1000 años y veremos a nuestros enemigos puestos a los pies de Jesucristo. Van dos diferencias. La tercera diferencia es que los creyentes en el arrebatamiento serán trasladados, perdón, al momento del arrebatamiento no hay un juicio inmediato sobre la tierra. Es decir, en el arrebatamiento solo se habla de que seremos llevados al cielo, pero no hay ningún tipo de juicio. No se promulga y no hay un juicio inmediatamente de parte de Jesús. En cambio, en la segunda venida, Cristo juzga a los habitantes de la tierra. Ya cuando los juzga es ya una condenación y un resultado sobre esa parte de juzgar. Cronológicamente es arrebatamiento, 7 años de gran tribulación, donde descienden 21 juicios, y después en la segunda venida, Jesús les dirá a todos por qué están siendo enjuiciados. Jesús es tan hermoso y tan justo que le dirá a aquellos que van al infierno, todavía les dará la oportunidad de un juicio y todavía les dará la oportunidad de decirles de su propia boca de Jesús por qué los está lanzando al infierno. Jesús es tan justo que le dará juicio a las naciones y les dirá por qué los está lanzando al lago de fuego. Es decir, no solo los tomará y los lanzará al agua de fuego sin ninguna explicación. Es tan hermoso nuestro Maestro, es tan justo nuestro Jesús, que todavía les dará la oportunidad de escuchar su juicio y de escuchar el veredicto final del por qué los está lanzando al lago de fuego. Es decir, allí Dios les dirá, tantas veces, 1500 veces te hablaron de Jesucristo, 1500 veces me rechazaste. Y si alguien pregunta, ¿cuándo? A mí nunca me hablaron de Jesús. Yo creo que Jesús va a tener una pantalla gigante atrás y le va a decir, mira, aquí el pastor, el hermano Iván, la hermana Claudia, tal predicador, te hablaron de Jesús el 23 de mayo del 2011 y tú lo rechazaste. A Y las luego 3:45 de la tarde, con una sí, temperatura de 72 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 10%, con todos los datos exactos. Así Sí. tal cual y tan justo es nuestro Dios. Pastor, una inquietud. Cuando tú hablas de esos 7 años en donde estaremos, porque yo me estoy incluyendo ya, yo no me quiero quedar, Amén. Estaremos allí esos 7 años con nuestro amado Jesús. ¿En la tierra estará reinando el anticristo o no? Sí, ahí se le va, muy buena pregunta. Va a haber un caos mundial, porque la Biblia habla de ese caos mundial, porque imagínate la desaparición de millones de cristianos en el mundo, va a haber un caos mundial donde se tiene que levantar el reino mundial del anticristo y donde, de hecho, quiero decir esto primero. De hecho, si usted observa, hay dos palabras claves que tenemos que entender ahorita del gobierno mundial y de los gobiernos de cada nación. Esas dos palabras claves es adoctrinamiento y la otra es domesticación. Los gobiernos están domesticando a la gente y adoctrinando a la gente. Son dos palabras diferentes y dos acciones diferentes. La domesticación es como cuando yo domestico a una mascota. Le enseño dónde puede hacer sus necesidades, le enseño dónde está el plato de comida, le enseño dónde se puede subir y dónde no se puede subir de los muebles de mi casa. Y en la domesticación, bueno, ojalá los animalistas no me vayan a tachar de malvado y de violento,
porque ahora ya tenemos esta generación que todo es malo, pero en la domesticación de una mascota, bueno, algunos lo hacen a través de ciertas repeticiones, pero algunos lo hacen a través del periodicazo. Y el periodicazo es que doblas un periódico y cuando come donde no debe, cuando hace popó donde no debe, tú le das un periodicazo y el perro entiende, porque el perro entiende en base a esto. Si me acerco ahí y recibo un golpe, a eso se le llama domesticación. Y los gobiernos están domesticando indudablemente a la sociedad. La domestica y la está controlando. Y adoctrinamiento es cuando ya le estás impartiendo una idea para que la gente crea que esa idea, aunque es mala, la mire como correcta. Y aunque sea mentira, la mire como verdad. De hecho, dice históricamente que el consejero de Hitler le dijo esto: si tú le repites 100 veces una mentira a la sociedad creerá que esa mentira es verdad. Si tú le dices que esa mentira es verdad, la sociedad creerá que es verdad. 100 veces repítesela y será verdad para la sociedad, aunque sabemos que es mentira. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, está adoctrinando y domesticando. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el gobierno está haciendo esto para preparar para el tiempo del surgimiento del gobierno mundial del anticristo. Cuando suceda el arrebatamiento y venga un caos mundial, ya todo el escenario estará preparado. Se dice que en la personalidad del anticristo no solo será un ser muy inteligente, no solo será un ser con una unción de Satanás, porque dice que Satanás pone toda su unción sobre él. De la misma manera que la paloma vino sobre Jesús cuando fue bautizado, también la unción de Satanás vendrá sobre el anticristo. De la misma manera que Jesús fue muerto y resucitado al tercer día, dice también la Biblia que el hijo de perdición lo matarán y luego la unción de Satanás lo levantará de la muerte y la gente entonces dirá, él es el Mesías prometido que tanto habíamos estado esperando. Y dentro de esas cualidades, que a su tiempo hablaremos del anticristo, pero dentro de esas cualidades de la personalidad del anticristo está el ser muy bello y el tener la bisexualidad. Es decir, el anticristo bíblicamente podrá tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres. Él promoverá la lascivia, la promiscuidad, el lesbianismo y la homosexualidad serán promovidos altamente por el anticristo, serán totalmente aprobados por el anticristo. La pedofilia, la violación de niños, los swingers, todo lo que tiene que ver con perversiones sexuales, literalmente el anticristo será parte de su religión. En su religión habrá sexo desenfrenado totalmente. Y él será un hombre que, como lo dice Daniel el profeta en su profecía acerca del anticristo, dice que él no tendrá el amor, el gusto por amor de las mujeres, ni por los dioses de esas mujeres. Es una clara alusión a que no solamente va a rechazar a cualquier divinidad para nombrarse a sí mismo Dios, sino que él mismo también será partícipe de la vida amorosa o sexual con hombres, con mujeres o con niños. Eso no será problema para él. Ahora bien, hablando de esto del anticristo, de esta característica, ¿acaso no es algo que estamos viendo hoy en los gobiernos? ¿Acaso no estamos viendo en los gobiernos que la minoría está obligando a las mayorías a creer que la homosexualidad, el lesbianismo es parte de la biología, cuando entendemos que la ley de la biología dice que solo nacen hombre y mujer? ¿Acaso no están los gobiernos obligándonos a aceptar de la minoría a la mayoría? Nos están obligando a aceptar una postura que ni siquiera la biología lo aprueba. El gobierno dice que los predicadores ofendemos y condenamos estos actos. Bueno, no solo los condenamos porque es pecado, sino que también avalamos que Dios hizo hombre y mujer. Y si hacemos a un lado la Biblia y si hacemos a un lado las posturas cristianas de la Biblia, vayámonos a la ciencia y a la biología. Y la biología nos dice que cuando nace, dice el doctor, nació un niño o nació una hermosa niña. El doctor ni siquiera tiene rayos X, ni el discernimiento, ni la capacidad de mirar por dentro del niño, de la niña y decir, bueno, nació como niño, pero el día de mañana va a ser una niña o va a ser un sapo o un perro o qué sé yo. Los doctores no pueden describir ni definir este futuro ni profetizarlo. El doctor lo que mira en los cromosomas, en las hormonas y en el cuerpo físico es que nació un niño o nació una niña.
Esto está llevando a la domesticación. ¿Cómo estamos domesticando, o el gobierno cómo está domesticando a la gente para aceptar la homosexualidad y el lesbianismo como algo correcto? Bueno, está permitiendo que estos grupos salgan a las calles a golpear a otras personas, a rayar monumentos, a destruir parte de la vía pública, y el gobierno lo permite. Lo increíble y lo trágico y gracioso de esto es que las mismas mujeres que están luchando hoy por los derechos de otras mujeres, o por las lesbianas o la homosexualidad, ellos mismos van en contra del patriarcado y del gobierno que hay hoy, pero es el mismo gobierno que los maneja como títeres para domesticar a la demás sociedad. Es decir, el gobierno corrupto está usando a estos movimientos para domesticar a la demás sociedad. Porque el gobierno, cuando quiera, los quita o los mete a la cárcel o los mata o los desaparece. Pero el gobierno le conviene todo esto porque está domesticando a los demás. Entonces, ¿dónde vemos la domesticación? Que a los predicadores ya en muchos países le están diciendo: si predicas en contra de la homosexualidad, te denuncio, te multo o te meto a la cárcel. Si no quieres casar homosexuales, como en Europa, ya en España y en Italia y en otros lados, ya se está encarcelando a pastores que no quieren casar homosexuales. Entonces, eso es domesticación. ¿No estás de acuerdo con lo que yo quiero? Bueno, te meto a la cárcel, te estoy domesticando. Pero también, ¿dónde se domestica? En los psicólogos, porque la psiquiatría todavía hasta hace 20 años atrás aseguraba que la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, las perversiones sexuales eran un trastorno psicológico. Bueno, ahora ya los psicólogos de esa escuela, de esa vieja escuela, tienen que retractarse y tienen que eliminar todo lo que aprendieron en los libros sobre la psique y la psiquiatría y todo esto, y ahora aseverar que la homosexualidad y lesbianismo y todos estos actos perversos no son una depravación, ni tampoco son una desviación mental, sino que son solamente parte de una decisión, y que ahora, si tu cerebro dice que eres una niña en el cuerpo de un hombre, bueno, pues tú puedes ser una niña entonces. Bueno, entonces, si es así de ridículo este gobierno, pues hoy yo me postulo como presidente de la República Mexicana y presidente de la Nación de Estados Unidos, porque así me siento yo. Y como yo me siento presidente por dentro, pero nací en un cuerpo de un pobre pastor que predica, entonces exijo mis derechos para que yo pueda ejercer mi presidencia, porque por dentro yo me siento presidente. Así que nadie puede juzgarme y nadie puede quitarme estos derechos. Entonces, así es como el gobierno domestica y adoctrina. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Bueno, porque todo esto está preparando el escenario del anticristo. Y mientras nosotros estemos en las bodas del Cordero, el anticristo surgirá y será como cuchillo en mantequilla. Porque cuando el anticristo surja y los gobiernos del mundo lo instalen, para la sociedad ya no será ningún problema. De hecho, hoy la sociedad está tan cansada y tan, ¿cómo se diría la palabra? Decepcionada de sus gobiernos locales, que el mundo a gritos pide ya a un hombre o a un gobierno mundial que traiga un orden totalmente a todo este caos. Entonces, vamos a decirlo de esta manera: el gobierno mundial, si son los Illuminatis o los masones o quien esté atrás de todo esto, los Rockefeller, el gobierno mundial que va a preparar el escenario para el anticristo, y el gobierno del anticristo está domesticando y está adoctrinando a la sociedad, y vamos a decirlo así: ellos mismos, a través del caos y a través de la división de esta sociedad, porque ahora estamos divididos más que nunca, ellos mismos, a través de este caos y de estas divisiones, están preparando el escenario para después traer una unificación mundial. Ellos están usando el caos mundial, las crisis mundiales, los desvíos de la sociedad, para luego ellos proclamar una unidad mundial a través de un solo gobierno mundial. Es así: ellos crean caos para luego traer una solución mundial. Entonces, así está trabajando el gobierno, y cuando el anticristo surja, no será ningún problema. Si el anticristo se proclama y dice: yo puedo tener amor con hombres y con mujeres y con niños, y como la sociedad se ha ido domesticando y adoctrinando todo este tiempo, la sociedad del anticristo va a decir: amén, está bien. Pues ya desde hace mucho aceptamos esas posturas, ya nos adoctrinaron y ya nos domesticaron. Si el anticristo promulga leyes como que las drogas o el alcohol es bueno para el cuerpo, entonces
también, porque son leyes que también hoy en países como Europa y en Estados Unidos ya se legalizaron incluso tiendas donde se vende el cannabis y se le nombra como algo de medicamento. Y no solamente se va a fusionar esto de la marihuana, sino que también el día de mañana serán legisladas otras drogas que serán parte también de un medicamento, pero obviamente será también parte de una sociedad que está adicta a estas sustancias. Entonces, ¿qué vemos? Que en el tiempo del anticristo, tanto las estupefacientes, las drogas, el alcohol, como la sexualidad desenfrenada, será parte de su gobierno, y eso es lo que estamos viendo ahora, un adoctrinamiento y una domesticación para que la sociedad, cuando el anticristo surja, entonces pueda meterse tranquilamente a todos los rincones de las familias para gobernarlas mundialmente. ¿Por qué Pastor, la iglesia? Dígame. claro, perdón, tú hablas de los gobiernos y todo, y ya para ir cerrando un poquito por cuestión de tiempo, porque tenemos ahorita transmisión en vivo, pero hablas de los gobiernos y obviamente mencionas Europa, Estados Unidos. Me surge una inquietud. Israel. ¿Qué pasa con Israel con todo esto que estás compartiendo y comentando? Israel, ¿qué te puedo decir de Israel? Muchas cosas. Sería otro tema Otro para ampliar de todo una lo que hora. quieras, pero así en resumen por encimita. ¿Israel Israel, hace parte de todo esto que estás diciendo o no? claro, claro. De hecho, Israel viene sufriendo. Obviamente que Israel localmente en su gobierno puede ser que haya logrado las tecnologías más sorprendentes. En Israel están los científicos más increíbles. De Israel han surgido los doctores, médicos, científicos, biólogos más increíbles que ha dado la humanidad, porque sin lugar a dudas, aunque está Israel alejado de Dios hoy, y aunque pretende adorar a Dios, está lejos del Mesías que es Cristo, pero Israel indirectamente sigue siendo una nación bendita de Dios, porque Dios ama a Israel profundamente, sigue siendo su pueblo, aunque Israel ahorita está enfriado y vendrán muchas profecías que se cumplirán sobre ellos. Sin embargo, Israel sigue estando en el corazón de Dios y la Biblia, y se sigue cumpliendo. Yo creo que se sigue cumpliendo esa escritura que dice que el que bendice a Israel, Dios lo bendecirá, y el que maldice a Israel, Dios lo maldecirá. Eso sigue tan vigente como hasta el día del arrebatamiento. Pero que creo que el gobierno de Israel ahorita tiene cierta tranquilidad y quietud porque no le están haciendo ya una guerra como antes. De hecho, pues muchos gobiernos están postulando hacia la paz de Israel ya totalmente, que todavía no se ha logrado, pero se va a lograr porque es profético. Y aunque Israel ahorita goza de una estabilidad gubernamental, sin lugar a dudas que llegará un momento que las crisis que vendrán sobre Israel proféticas, el gobierno del anticristo también tendrá que meter mano en esto. Incluso hay una porción de las escrituras, cuando nosotros hablemos del anticristo, hay una parte donde las escrituras dicen que el anticristo entra al templo y se sienta en el lugar santísimo, y luego le dice a Israel, yo soy su Mesías, yo soy su Dios, y los israelitas que están muy profundamente metidos en las escrituras y se den cuenta que ese hombre es un falso profeta y va a ser un falso Mesías también, vendrá también una persecución sobre Israel. Y esto también está en Apocalipsis. Viene una persecución dura sobre Israel. Y aunque Israel ahorita goza de cierta tranquilidad gubernamental, el gobierno mundial le va a meter mano. De hecho, el gobierno mundial quiere meterle mano a Israel desde hace mucho. Fíjate cómo está trabajando el gobierno mundial sobre el gobierno de Israel ahorita. El gobierno mundial está creando un caos en el mundo, pero está tratando de traer paz a Israel. Mientras forma un caos en el mundo para que el mundo exija un gobierno mundial, está peleando por la paz de Israel, porque ese es algo profético, que cuando Israel entre en paz, entonces habrá cumplido las últimas profecías para lo que viene después. Entonces, el gobierno mundial le va a meter mano, aunque Israel ahorita goza de cierta tranquilidad gubernamental, el gobierno mundial se va a meter y el escenario lo están preparando para allá. Ahora, sí quiero aclarar esto, porque tal vez se escucharía como que el gobierno se está haciendo todo y Dios no tiene control de nada. No, aún sobre el gobierno corrupto y mundial y que le va a meter mano a Israel y le va a meter mano a todo el mundo, aún sobre eso está la soberanía de Dios. Dios todavía tiene control de este mundo y tiene control de todo lo que está pasando. Solamente que Dios, como dice las escrituras, si tu corazón se endurece como a Faraón, yo te lo endurezco más y dejo que entres en esa desviación. Pero Dios sigue teniendo control de todo porque Dios sigue siendo Dios
la gente lo crea, los ateos lo nieguen, los filósofos duden o la sociedad se aleje de Dios, Dios sigue siendo Dios por encima de todo, porque Él tiene control de todo hasta el día de hoy y hasta la última tilde de profecía que se cumpla, Él seguirá teniendo siempre el control de todo. Hace días Amén. alguien me preguntó sobre los extraterrestres y los ovnis, y le dije, mira, te lo voy a poner así, no hay evidencia bíblica de que existan ovnis y extraterrestres, son demonios, ángeles de luz disfrazados. Pero te voy a decir una cosa, aún si Dios hubiera permitido que hubiera o que haya vida en otros planetas y existan otro tipo de seres vivos o extraterrestres, te aseguro, le dije yo, si así fuera, que aún Jesús seguiría siendo rey sobre todos esos planetas y seguiría siendo rey de reyes aún sobre todos los extraterrestres o ovnis o lo que tú quieras. Puesto que la Biblia no me da referencia de que hay vida en otro planeta, sí me habla de que los demonios son ángeles de luz disfrazados para engañar a la gente, pero si aún Dios decidiera, o el día de mañana que sea el arrebatamiento y Dios diga, ¿qué creen? Surprise, siempre sí hubo vida en otros planetas, si hay extraterrestres, si hay esto y lo otro, pero te digo una cosa, tengo tanta convicción en mi Cristo y tanta seguridad en lo que he creído que aún Él sería rey de reyes y señor de señores sobre cada planeta y sobre cada ser vivo que existiera en esos planetas, porque Él es el todo. Jesús nada se le pasa, Jesús nada se le complica, Jesús es un Dios de soluciones y no de problemas, y aunque parezca que el mundo está en un caos y aunque parezca que el gobierno corrupto tiene el control, aún Jesús sigue dominando y su soberanía sigue estando por encima de todos ellos hasta el día de hoy, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos prometió esto: seremos arrebatados, nos veremos con Él en el cielo, y disfrutaremos de 7 años en las bodas del Cordero, y regresaremos en la segunda venida con Él para reinar 1000 años y luego ver la destrucción de los enemigos de Jesús. Esa es una Amén. realidad que yo me descanso y me establezco en ella porque es bíblica, es profética y así lo diseñó el Padre Celestial. Me gusta, me suena excelente, me suena bien. También quiero adherirme a ella y quiero estudiar un poquito más sobre todo esto que acabas de compartir y lo siento así, una gran enseñanza, querido pastor. Gracias por ello, Pastor Josué Ibarra, como siempre, un verdadero aporte aquí para la Red Cristiana y todos los que pasen por aquí. Gloria a Dios. ¿Dónde te consiguen a propósito los amigos, amigas que vienen por Nos aquí? pueden conseguir en nuestra página de YouTube, nuestro canal, que es ICRR Resplandece TV, ICRR Resplandece TV, tal como se mira ahorita allí en su pantalla, y Pastor Josué Ibarra. Ahorita estamos en un tiempo de construcción, estamos por lanzar nuevos proyectos, nuevos videos, sea paciente, pero allí nos consigue en el Facebook, Iglesia y Casa de Rescate Resplandece, y en el Facebook no estoy como Josué Ibarra, estoy como Josh Ibarra, por si me busca como en inglés, el abreviado de Joshua, Josh, Josh Ibarra en Facebook, para que si nos quiere seguir también, allí nos puede seguir en Instagram también. Vale. Gracias, querido Pastor Josh. Un gusto compartir contigo hoy también. Muchas bendiciones para ti y una muy buena enseñanza, de verdad. Muchas gracias. Gloria a Dios. Y a todos los amigos de la Red Cristiana, muchas gracias también por apoyarnos en sus oraciones, también apoyándonos con ofrendas. Muchas gracias por ello y que Dios multiplique en bendiciones su bondad. A través de PayPal, clsabogal@gmail.com, vía Cele para los Estados Unidos como clsabogal@gmail.com. Envíanos un WhatsApp para agradecerte al +1 786-471 7812 en los Estados Unidos. Recomendamos también nuestro canal Dios en tus finanzas. Es un canal que trabaja duro y parejo precisamente para aconsejar en las finanzas a todo el pueblo de Cristo y a los no cristianos también. Así que más que bienvenidos. Por si acaso no han visto Dios en tus finanzas en YouTube, es nuestra recomendación. diosentusfinanzas.com, YouTube, Instagram y en Facebook. Querido pastor Josh Ibarra, me gustó ese. Un abrazo, bendiciones. Dios les bendiga, bendiciones. Muchas gracias.